movimiento Yo Soy Médico 17, si bien es histórico en el estado, ya esto se ha venido llevando a cabo en el 60, en el 70, a nivel nacional, inclusive hará unos 15, 20 años, a nivel nacional hubo ya movimientos de médicos residentes, y no, ya no eran médicos ya titulados, eran médicos que estaban en la transición hacia de médicos general a ser especialistas. Hoy en el Congreso recibimos con mucho gusto y agrado a representantes de la coordinación de Yo Soy Médico 17. Ustedes sabrán que hace algunos días en Michoacán se manifestaron algunos cientos de médicos como forma en la cual está siendo tratado en el sistema penal, en el sistema legal, el personal de salud. Esto no es privativo de Michoacán, sino que a nivel nacional. Primeramente recordarás que esto surgió a partir de que 16 médicos en el estado vecino de Jalisco fueron juzgados por una supuesta negligencia en la atención de un paciente. Hemos leído parte del expediente, parte de notas periodísticas también a nivel nacional, y vemos que no puede ser enjuiciado un médico o 16 médicos por un mismo delito. Más bien lo que encontramos nosotros ahí, que no encontraron un culpable evidente, y en el cual pues para lavarse en salud, pues bueno, prácticamente varios de ellos fueron enjuiciados. Desafortunadamente el Código Penal y la ley en materia de salud hoy sataniza la atención médica, hoy sataniza la curación. Esto puede llevar a ciertos problemas. Uno, a que los médicos retarden el tratamiento de los pacientes por el temor a que sean enjuiciados por alguna supuesta mala práctica médica. Y digo supuesta porque el médico es un ser humano con muchos aciertos, con muchas virtudes, pero no es un dios. Hay que ver las situaciones que se le privan al médico para poder ejercer. Y la ley, si un familiar te acusa por la vía penal, pues van y te detienen por intento de homicidio, cuando realmente una cosa es tener un error, otra cosa es tener una negligencia y otra cosa es tener un abandono de paciente. Claro, hay charlatanes también, y estos tienen que ser enjuiciados a través de las leyes en el marco jurídico. Pero yo hablo de los médicos con especialidad, los médicos generales con título y gente que tiene patente de sus estudios para ejercer a la manera de su posibilidad de su profesión. Yo quiero aquí comentarte que dentro de la práctica médica de todas las profesiones es primeramente la más humanitaria. Y yo te pongo un ejemplo, conozco médicos que dan 30 consultas al día y de las 30, 25 son gratuitas. O cosa ilógica si un médico es humanitario, y que por cierto es la más asertiva de las profesiones. O sea, de los miles que se realizan de procedimientos quirúrgicos y consultas, y millones a nivel internacional, ¿dónde se puede presumir una supuesta falta en la práctica médica? Es totalmente menor, o sea, está inferiores prácticamente los niveles de mala práctica médica, y en ella puede incluir médicos también, porque también existen que practiquen alguna rama de la salud y que no tengan título ni cédula y que no estén capacitados para ello. Bueno, eso es una cosa distinta a lo que pregona el movimiento Yo Soy Médico 17. Lamentamos nosotros que el médico en Michoacán y en varios estados llegue a ser carne de cañón. O sea, digo carne de cañón porque bueno, claro que estamos obligados a garantizar la salud de los michoacanos y los mexicanos con capacidad, seguridad, calidad y calidez. Pero en muchas ocasiones, con el solo dicho de una supuesta mala práctica, son enjuiciados y llegan a un ministerio público que, si bien es el representante social, tal pareciera que fuera el juez que te va a juzgar de algo, y que totalmente es desconocido. Algo en derecho no puede juzgar algo en salud, o sea, no se tiene la capacidad médica para esto. Por lo tanto, se tienen que hacer allegar de expertos médicos, médicos legistas y médicos, en este caso, de las organizaciones médicas del Estado y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es la CONAMED.
Estos dictámenes generalmente hay situaciones multifactoriales. Por ejemplo, tú puedes ser el mejor periodista, el mejor médico, el más humanitario, tener el número mayor asertivo en tus diagnósticos, en tus tratamientos, pero trabajas en una institución de primer nivel donde no tienes las herramientas necesarias, no tienes el equipamiento necesario, los insumos médicos, medicamentos y los recursos humanos para atender a una paciente. Yo te pongo un ejemplo típico y clásico donde se involucran muchos factores. Por ejemplo, en una clínica de primer nivel, la que tú quieras aquí alrededor de Morelia, únicamente si es que acaso llegan a tener es un médico pasante del servicio social y una o dos enfermeras, máximo tres, y te llega una embarazada con un trabajo de parto y el niño viene sentado. O sea, por lamentablemente viene esta persona de 3 horas de camino de provincia, donde los caminos están inundados, donde no hay paso, donde son brechas, donde no hay un carro para transportar a esta señora que quiere dar dignamente tener su niño, tener el parto, y llega a una clínica de primer nivel donde se encuentra con un personal de servicio social y que no tiene ni siquiera una sala de parto, no tiene una sala de expulsión, no tiene una mesa de expulsión, no tiene, bueno, muchas veces ni mertiolate o una tijeras o pinzas para el cordón umbilical, mucho menos se tiene un equipo de venoclisis, una solución para hidratar a la paciente. Entonces, ¿y quién es el que demandan ahí? ¿A la institución por no tener las cosas? ¿O demandan al médico por incapaz? O sea, a veces somos injustos en la medicina. Posiblemente el médico tendrá la actitud y la aptitud, o sea, la capacidad y la disponibilidad. Sí, pero pues, ¿qué te ganas? Es como un chofer y no tiene su carro. Es como un buen compañero y compañera periodista, pero no tiene la fuente indicada ni el medio cómo darlo a conocer. Es como un arquitecto que sabe mucho en la práctica, pero no tiene la infraestructura para construir edificios. Y yo aquí es donde te digo que a veces la medicina es injusta con el personal de salud. ¿Por qué? Porque ¿quién demanda a un gobierno porque en una unidad no tienes el equipamiento? ¿Quién demanda a un gobierno porque en una unidad no tienes la infraestructura? ¿Quién demanda a un gobierno porque no tienes el abasto de medicamentos? No tienes tú los recursos humanos. Entonces, creemos nosotros que ahí el familiar, pues con toda la lógica, busca un culpable. Y el culpable no es el sistema de salud, el culpable es el médico y la enfermera que lo atendió, lamentablemente, y son los menos culpables. Muchas veces también se ven factores involucrados propios, familiares, de falta de cultura en salud, falta de prevención. En algunas áreas rurales nosotros vemos que la cultura, el machismo, la falta de prevención no permite a la dama, a la señora o la persona acudir al médico, muchas veces por cuestiones de tabús. Y llegan de último minuto con un cáncer cervicuterino y que esa paciente nunca se le ha realizado un Papa Nicolau. Llega en trabajo de parto podálico, el niño sentado en un área de primer nivel y esa persona nunca fue a revisión al médico. Es más, no sabemos ni el tipo de sangre. Nosotros cuando decimos parodiando la información, a veces en este sentido, cuando hay un matrimonio, se fijan más en qué color tienen los ojos el varón o la dama, en lugar de fijarnos cuál es tu grupo sanguíneo, porque cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo entre el esposo y la esposa, pues los niños pueden tener al nacer muchos problemas y que necesitan un tercer nivel, ya no un primer nivel. El primer nivel es aquel allá en un área rural, en un primer contacto, sino que es desde el momento del embarazo o del matrimonio propio, deben de ser atendidos su futuro parto o futuros niños hasta en un tercer nivel, donde se tengan los mejores instrumentos, la tecnología adecuada para llevar a cabo sano, como se merece los mexicanos, una atención con calidad y calidez en los servicios de salud. Yo creo que todos los ciudadanos estamos sujetos a las leyes, en las leyes secundarias y en la máxima que es la Carta Magna a nivel nacional, la Constitución en local y el Código Penal. Ninguno está por encima, ningún ciudadano de ninguna profesión. Lo que nosotros sí vemos que antes de agotar el término de atención y de la presunción de inocencia
de darle derecho a audiencia, de seguir el proceso de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, el personal de salud llega a ser juzgado antes de tiempo, primero por la sociedad. O sea, en un pueblo, un médico que por razones de enfermedad, de cultura, de salud, de prevención, de tecnología o de infraestructura, de equipamiento, falta de recursos humanos, lo enjuician a él como culpable. Y ya tienes primero el juicio de la sociedad como mala práctica médica, cuando aún no se te ha iniciado un debido proceso. Segundo, el familiar te juzga y no se va por la vía civil como una supuesta, no se va por la vía penal como un homicidio. Y allí nuestros representantes populares de Procuración de Justicia pues emiten una orden de presentación y muchas veces de localización y te arrestan como un delincuente al personal médico cuando no se le ha dado el debido proceso, nada más por el solo hecho de haberte enjuiciado por la vía penal. Entonces nosotros creemos aquí que, bueno, como lo marca la ley, un debido proceso, nadie está por encima de la Constitución y de las leyes, pero que no se declare culpable hasta que no termine el proceso a los indiciados en este caso, o a la vinculación de hechos, que es como hoy se le conoce a esta situación. Entonces, ¿qué es negligencia? Bueno, hay actores médicos, hay instancias jurídicas, que es la Procuración de Justicia y es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, quienes definen y determinan en base de la medicina basada en evidencia, no en ocurrencia, que es otra cosa. Muchas veces el dicho es una situación y el hecho es otra. Como tú sabrás, en los mejores hospitales en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Cuba inclusive, pues hay estadísticas de todo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, me ponían el ejemplo, donde más demandas hay es en los ginecólogos, en los neonatólogos y en los traumatólogos y en los anestesiólogos. En esas 4 ramas es donde más supuestas denuncias por negligencia o mala práctica médica existen. Pero hay medicina basada en evidencia, hay estadísticas a nivel mundial, por ejemplo, muchas veces ocurre en el pediatra. Yo soy pediatra y tuve adiestramiento en neonatología. Un niño de 30 semanas de gestación que nace en un rancho, el que tú quieras, a 3 horas de distancia, en un parto que llega de una comunidad a 3 horas más de distancia, con una señora que nunca fue a consulta con ningún médico, y que nace un niño de 30 semanas, es un prematuro prácticamente. Para hacer de término se requieren mayor de 37 semanas, o sea que le faltaron 7 semanas de estar en la matriz de la madre, y que bueno, la madre se aferra y ese niño debe vivir, quiere que viva, cuando le faltaron de entrada 7 semanas. Estos niños a nivel internacional tienen una mortalidad del 30 y 40%. Es en los mejores hospitales, con las mejores tecnologías, con el mejor equipamiento, donde hay un médico, una enfermera y un especialista de todas las ramas por cada niño. Entonces la pregunta es, ¿cuántos te van a morir en este lugar de tercer mundo donde no tenemos la tecnología? Ese niño requiere de entrada una incubadora, requiere un ventilador artificial, requiere de entrada surfactante pulmonar para ayudar a la madurez pulmonar. Y es un niño inmaduro que requiere todos los cuidados de hidratación, calórico, hídrico, infeccioso, metabólico, neuronal, para mejorar. Si ese niño logra salvarse, pues es obra de Dios. Claro, a los médicos los ilustra Dios, entonces creemos en Él, ¿verdad? Si ese niño, por estadística, que es el 30-40% de que se van a morir, llega a morir, el culpable es el doctor, es el médico, es el que la está atendiendo. Para el familiar, lógico. Entonces se abre un juicio y bueno, el médico, con las estadísticas mundiales de la medicina basada en evidencia, pues demuestra en el tránsito de un libre proceso apegado al marco jurídico de que actuó de buena intención, pero para el familiar actuó de mala intención. En esta práctica médica, que es donde digo, depende del cristal con que lo veas y de los ojos con que tú lo quieras ver. En esto que se viene, por ejemplo, vemos un poco injusticia en las leyes, sí, habría que reformar parte del Código Penal, parte de la Ley Federal de Salud y parte también de los procedimientos en el Código Penal,
¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú llevas un vehículo a un taller y te sigue fallando el vehículo? ¿Demandas al mecánico? ¿Qué pasa cuando un arquitecto hace una casa y tiene goteras o las puertas no embonan bien o la puerta de la cochera no abre y cierra como especifican? ¿Demandas al arquitecto? ¿Qué pasa cuando vas a la gasolinera y que no te llenan el tanque totalmente o la bomba no sirve en ese momento o simplemente te atienden de mal gusto? ¿Demandas a la gasolinera? ¿Qué pasa cuando tú llegas a un hospital, el que se llame ahorita, el de la mujer, el civil o el infantil, y que llegas con una urgencia y que te tienen en el pasillo y no te pasan a urgencias o a terapia intensiva o que no tienen el insumo médico, las herramientas necesarias para desempeñar tus funciones? ¿Demandas al hospital o demandas al médico? Entonces, esa es la situación donde debemos de ver qué es error. Todos estamos expuestos a cometer errores. ¿Qué es negligencia? Que eso sí, negligente es alguien que se ostente como pediatra y no serlo. Es como si yo aquí me ostentara como diputado y no serla. Es un que negligente, pues también hay médicos que pudieran tener un paciente que es obligación cuidarlo y velar por él, no estar pegado minuto a minuto ahí con él, sino ser responsable y no alejarse del paciente. Si ese paciente, si ese médico lo abandona y se va a otro estado o se va de parranda, pues ahí hay una negligencia médica total. O si ves que una señora está sangrando y no haces lo humanamente posible y médicamente posible por transfundirle sangre, por hidratarla, pero aquí vemos el problema. ¿Qué nos pasa? No hay sangre. Los bancos de sangre están nada más en Morelia. Imagínate en una distancia de 3, 4 horas de camino, allá no hay bancos de sangre. O qué nos pasa también muchas veces en la profesión, la situación religiosa. Ha ocurrido que en una cesárea se desangra por una atonía uterina a una mujer en una cesárea y sangran por atonía propia del cuerpo que ya tiene 11 niños, la matriz ya no funciona igual que una de 2, 3 niños. Una madre añosa de 40 años de edad o una de 16 años de edad, que son los extremos y los polos, anémica que nunca fue a cita y que tienes la necesidad de utilizar sustancias expansores de volumen y tienen la necesidad de ser derivados de la sangre. No hay sangre. En las áreas rurales, el médico está trabajando como en la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Eso es un sistema de salud obsoleto y agotado a nivel nacional, no nada más a nivel estado. ¿Y qué hace? Muchas veces la religión, yo soy de una religión, bueno, yo respeto todas las creencias sociales y religiosas. Por ejemplo, hay religiones que no permiten hemoderivados, o sea, paquete globular, plasma o sangre. Ellos prefieren que aunque la necesiten, fallezcan o mueran, pero no se dejan poner en una sangre. Pero tampoco te afirman que no quieren que se le aplique. O sea, son situaciones, no hay, como dicen en mi pueblo, solamente el que lleva el morral sabe lo que lleva adentro. Solamente el médico que tiene contacto con el paciente sabe lo que está pasando. En esos momentos, y tú tienes que actuar y tener reflejos e instintos en base a tu capacidad para solventar un problema en salud. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la vida. Alguien puede perder un dedo, una extremidad, pero vivir. La mano, el dedo, después vemos si le ponemos una prótesis, un injerto o yo qué sé, pero de momento conservar la vida y después la función. Entonces, ¿alguien van a demandar un accidente porque perdiste la mano? No te la pude reimplantar porque no tengo la tecnología en estos lugares para reimplantártela. Entonces, hay que buscar el fiel de la balanza entre la negligencia, el error y la buena práctica médica, que es, yo digo que es tan delgada y tan necesaria y tan difícil como el gruesor de una hoja de papel. No se busca en el movimiento, yo soy médico 17 de protección, sin un proceso justo, apegado a la norma. Creemos nosotros que hay expertos ya en la vía jurídica que están viendo la posibilidad de despenalizar la buena práctica médica. Claro, quien sea culpable pues tiene que ser juzgado, quien sea charlatán tiene que ser juzgado. Entonces se partiría de ahí. Hay leyes que ya se llevaron a cabo en el Congreso. Hay una ley que, por cierto, yo la subí acompañado con la diputada Cristina Portillo, para la esterilidad forzada, penalizarla. Por ejemplo, una mujer tiene derecho a decidir por su cuerpo, pero muchas veces en quirófano el papá, el esposo, no, lígala, ya no hay problema, tiene 5 hijos, yo ya no quiero hijos. No, tú, pero quien tiene que definir es ella.
Entonces ya se han aplicado algunas leyes para que la mujer pueda decidir por su cuerpo, no se mutile y en una autorización consensada pueda decidir el número de hijos que pueda tener y quiera tener en el transcurso de su vida reproductiva, ¿verdad? El Congreso aún tácitamente no tiene algo específico. Ya hay expertos a nivel nacional, a nivel estados, en este movimiento que están evaluando la posibilidad de despenalizar la buena práctica médica. En la donde se exista mala praxis médica, pues bueno, se tiene que actuar con todo el rigor de los marcos jurídico competente.